sesión anterior había yo hecho un recuento de cómo hay diferentes aproximaciones en la teoría del conocimiento, en la metafísica, en la psicología social y, por supuesto, en el psicoanálisis. Hoy quisiera, entonces, hacer este recuento de lo del sujeto y hacer con ustedes un ejercicio que ya habíamos anticipado antes sobre el análisis que hace Freud de Signorelli, que se conoce así, bajo ese término, que aparece en la psicopatología de la vida cotidiana, porque nos va a permitir, entiendo yo, poder dilucidar con un ejemplo, una circunstancia, qué se entiende por el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, había yo dicho en anteriores sesiones que no hay sujeto antes porque, o sujeto como se entiende, o una acepción de lo que se entiende por sujeto, porque en la concepción antigua, es decir, lo que tiene que ver con el mundo antiguo, con la filosofía antigua, con la ciencia antigua, la visión predominante es la aristotélica, que luego se funde institucionalmente en el aristotélico tomismo, que es esta interpretación, digamos, que cristianiza de alguna manera las concepciones de Aristóteles. En Aristóteles no hay sujeto y tampoco hay objeto. Lo que hay es esta situación de que el conocimiento es un reflejo de la realidad en el que el cognoscente, la racionalidad, y también en el aspecto animal, tiene que ver entonces con que el conocimiento está dado en los objetos, es decir, lo que sabemos de un objeto, lo sabemos porque el objeto mismo tiene esas características o cualidades. Mi ejemplo siempre repetido, la mesa roja, la rojez y la mesidad de la mesa son componentes propios del objeto y que el sujeto abstrae, o sea, deja de lado otras características, digamos, el tiempo, el lugar, donde se ubica la susodicha mesa, y entonces en esa abstracción el sujeto, la inteligencia, pues el intelecto diría Aristóteles. Les había dicho en una de las sesiones anteriores que para Aristóteles hay tres tipos de alma. El alma vegetativa, donde alma significa lo mismo que lo vital, lo vivo. Entonces hay un alma vegetativa que tienen las plantas. Hay un alma animal que corresponde a los seres que se mueven en el mundo, que se desplazan en el mundo, que tienen movimiento autónomo, autótrofo, se dice, y finalmente un alma racional que correspondería en principio solamente a los seres humanos, aunque queda la posibilidad también de un intelecto mayor, que sería justamente el intelecto de la divinidad. Entonces, pues, si ustedes advierten, para este pensamiento antiguo, pues lo que hay es el objeto, no hay sujeto. Lo que hay es naturaleza, y dentro de esta naturaleza, fíjense la cuestión interesante, la sociedad forma parte de la naturaleza, de la physis, en el sentido griego, de tal manera que el lugar natural, el lugar propio de los individuos sería justamente, de los individuos humanos, sería propiamente la sociedad. Y más que la sociedad, como lo entendemos o lo entenderíamos ahora, a lo que se refiere es a la ciudad. Entonces, cuando Aristóteles dice, y se refiere al son politikon, es el ser de la ciudad.
el que vive, el que habita en la ciudad. Y habitar en la ciudad, ¿qué significa? Pues tener las leyes, los privilegios, las obligaciones, los derechos que corresponden a una convivencia en una determinada sociedad. Recuerden ustedes que entre otras cosas que descubrieron o inventaron los griegos, están justamente lo que llamaron ciudades-estado o la famosa polis, de donde viene justamente la palabra política. Entonces, pues, desde este punto de vista, lo natural, entre comillas, digo natural en el sentido de Aristóteles, sería esta habitación en la ciudad. El cristianismo incluye, vía San Pablo, recuerden que San Pablo es Paulo, Saulo, es el griego, el que trae la cultura griega o los elementos de la cultura griega al cristianismo. Y ahí San Pablo va a introducir justamente esta idea del alma que viene de Platón, que no es de Platón, sino es muy anterior, viene del mito órfico, viene de Egipto probablemente, la idea de que hay algo en los seres humanos que permanece de una manera, no en la vida, sino una especie de hálito, eso quiere decir alma, espíritu, hálito, un aliento, que va de ser en ser, ¿no? Es decir, ahí no hay, el alma no muere, sino que se transmite a otro ser. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán oído que Pitágoras creía que iba a reencarnar en un gallo. O sea, el alma de Pitágoras reencarnaría en un animal y así sucesivamente. Aristóteles había dicho que el alma muere con el individuo, porque si el individuo es materia y forma y el alma es parte del componente indisoluble del ser humano, por lo tanto, entonces, en el momento en que muere el ser humano, muere también el alma. Entonces, San Pablo hace una conjunción entre el cristianismo y entonces viene esta idea de que justamente tenemos un alma a imagen y semejanza de Dios. No está claro, porque en el Génesis lo que se dice es que Dios los creó a los seres humanos como a su imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza no es la imagen y la semejanza que tiene que ver con la corporeidad, sino tiene que ver exclusivamente con el alma. Entonces, lo que nos uniría de manera sustancial a la divinidad sería justamente el espíritu. Entonces, es esta idea de que el cuerpo se corrompe, es decir, pierde vigencia, pierde vitalidad, pero el alma se conserva. Y que finalmente el cristianismo es esta cuestión de caer en la situación de preservar el alma. Y entonces, bueno, tiempo después, en el Renacimiento, ya saben ustedes, se hace esta división entre el infierno y el cielo. Entonces las almas irían al cielo y las almas que se salvan van al cielo y las otras van al infierno. Y luego se pensó en este tercer lugar, que es el purgatorio, un lugar intermedio, en la medida en que las almas penan hasta conseguir, digamos, una suerte de bondad o de salvoconducto divino que permitiría al alma pasar del purgatorio al cielo. Por cierto, la Iglesia Católica, en los años más recientes, de hace unos 30 años, pues desapareció la idea del purgatorio, porque una de las preguntas que se hacían en aquella época es, bueno, los niños que mueren, ¿a dónde van? Y entonces, pues es la idea del purgatorio, como este lugar donde, digamos, es como un lugar de espera. Y la otra cuestión es que en el Apocalipsis, la visión apocalíptica, lo que se mencionaba es que
hay una suerte de reencarnación, es decir, en el momento en el que viene el fin de los tiempos, el advenimiento nuevamente de la divinidad a la tierra, entonces en ese momento los cuerpos se unirían a las almas. De ahí que durante siglos la Iglesia Católica rechazó la incineración de los cuerpos para que se preservara esta idea. Y bueno, finalmente la misma Iglesia Católica decidió que estaba autorizado porque pues efectivamente siempre quedaba esta suerte de incógnita, un poco infantil si ustedes quieren, de que qué pasa cuando pues viene la vuelta a la vida, la reencarnación, y entonces pues lo único que hay son unos huesitos, entonces ¿en qué reencarna? ¿Dónde se va a reencarnar? Es un asunto, me parece a mí, no del todo resuelto. Bueno, entonces, hasta el Renacimiento, la idea del alma, pues esta idea, esta imagen judio-cristiana, y que hay un tránsito que es fundamental y que nos va a permitir entender cómo culturalmente hay una transformación. Y por ello, las obras de Descartes no fueron muy bien vistas para la Iglesia Católica, que los tenía prácticamente en el índice. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la apuesta de Descartes? Descartes ya no va a hablar del alma, va a hablar de esta tercera sustancia, junto con la sustancia extensa o la realidad y la sustancia divina, esta tercera sustancia que es el cogito. A mí me parece importante dar cuenta de lo siguiente. La idea de que hay una sustancia, algo, vamos a decir, autosubsistente, eso quiere decir una sustancia, que es la subjetividad. Y que esta subjetividad está completamente divorciada del cuerpo. En esto he insistido, ¿no? En el sentido de que hay una distinción radical entre el alma y el cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa darle un estatuto, un lugar, una categoría al yo pensante. Ese yo pensante, que hemos analizado de varias maneras, y que se distancia completamente del cuerpo, es decir, de las funciones corporales. Significa, si lo tradujéramos en otros términos, significa entonces que hay una mente que subsiste más allá de los elementos, digamos, fisiológicos, anatómicos, se deslinda completamente incluso de la realidad social, no tiene nada que ver con la physis de los griegos, sino que lo que queda comprendido es la cuestión de que la naturaleza queda completamente aparte. Entonces tenemos, como dice Descartes, tres sustancias. La sustancia divina, cuyo lugar es precisamente esto que hemos señalado como el otro, el gran otro, el garante de la verdad del sujeto, de la subjetividad. Y el sujeto que tiene entonces esto de la intuición. Voy a subrayar esto, que creo que no había puntualizado bien en las lecciones anteriores, que era la cuestión esta. El sujeto, la percepción, la idea de que hay un cogito es una idea intuitiva. La intuición quiere decir algo que se ve o se advierte como evidente para la conciencia. Y aquí es donde está uno de los grandes asuntos de las debilidades de la filosofía cartesiana. Lo que es evidente que pienso. ¿Y cómo es evidente? Pues porque pienso. Entonces se vuelve de alguna manera un argumento circular. Tengo la evidencia de que pienso. ¿Por qué? Pues porque pienso, ¿no? Entonces hay una distinción que hace Descartes. No es producto de un razonamiento el yo pienso,
sino de una evidencia. Y la evidencia es que el pensamiento está ahí. ¿Cómo es que está ahí? Recuerden, porque hay duda. La duda es algo que ni siquiera el genio maligno, ni por supuesto, no lo dice, pero por supuesto ni Dios podría discutirlo. El hecho de que Dios tenga duda es la evidencia de que pienso. Y si pienso, y entonces viene, entonces la consecuencia que él deriva, entonces existo. ¿Cómo existo? Y aquí está la cuestión. La existencia es una existencia subjetiva, no es una existencia objetiva. No tiene que ver con el cuerpo, solamente tiene que ver con esta autoevidencia. Pero entonces, a diferencia de todo el pensamiento anterior, en todos lados, me atrevo a decir, digamos, en toda la filosofía, no solamente occidental, sino toda la filosofía, es la primera vez que se establece un estatuto de parte del sujeto. Esta situación me parece fundamental, porque el psicoanálisis va a tratar exactamente la cuestión de la parte psíquica. El psiquismo es esta cuestión que tiene que ver con el sujeto. Es decir, tenemos, digamos, varios caminos. Una es decir, bueno, ¿en qué se sostiene este psiquismo? Este psiquismo se sostiene, pues, en algo orgánico. Entonces, pareciera ser, y muchos de los elementos de Freud tienen que ver, entonces, con que hay un componente, de alguna manera, orgánico, que se vincula a lo psíquico. De ahí, por ejemplo, esa definición inicial que da Freud de que la pulsión es un componente intermedio, un fronterizo entre lo orgánico y lo psíquico. Pero lo cierto es que el tipo de enfermedad, de padecimiento, de sufrimiento o de expresión de lo inconsciente tiene que ver con lo psíquico. Y entonces lo psíquico va a ser entendido bajo, así lo entiendo yo, bajo la égida, la categoría que estableció Descartes de una manera completamente novedosa, completamente distinta a toda la cultura anterior. Y ahí se abre entonces la posibilidad de estudiar esto, que es el yo pensante, pero evidentemente, si seguimos con Descartes, no se pueden ocupar las categorías, los conceptos, las definiciones que tienen que ver con la naturaleza, no se pueden aplicar entonces a lo que es el espíritu, lo que es la subjetividad, etc. Entonces me parece que lo que establece Freud, aunque no lo mencione, aunque no lo haya hecho explícito, a lo que se refiere es a esta subjetividad de la que Descartes abrió el planteamiento para la humanidad. Ahora vamos a ver entonces estos tres conceptos que se relacionan y que a veces se confunden, pero cuyas diferencias nos van a permitir ver este lugar de lo psíquico o de lo subjetivo en el ser humano, en el hombre y la mujer, que es justamente lo de las pulsiones. Entonces, como ustedes saben, en la traducción de Ballesteros, lo que tenemos no es el concepto de pulsión, sino el concepto de instinto. Algo sorprendente porque el propio Freud aclara que el instinto y la pulsión no son lo mismo. Bueno, ¿a qué se refiere el instinto? Bueno, el instinto es este concepto que en el siglo XIX se pensaba como esta especie de impulso que lleva a actuar a los animales y a los seres humanos también, como un empuje, pero un empuje puesto, digamos, o diríamos ahora, de manera genética, con una programación genética, que es lo que impulsa a la conducta de los animales. Les recordaba
en alguna sesión esto de la recurrencia de las golondrinas en la casa de mis padres, donde volvían año con año al mismo lugar y hacían y fabricaban su nido exactamente igual, etcétera, y se daba la reproducción. Eso es instinto, es programación genética. Y el instinto entonces aparece como algo innato, o sea, dado en el nacimiento, desde el nacimiento, que es inmutable y que este concepto se conserva hasta los inicios del siglo XX. Por otro lado, tenemos la idea, el concepto del estímulo. A ver, el instinto es interno, si vale la diferencia interno-externo. El instinto es interno porque no tiene que ver con las condiciones que después ya avanzado el siglo XX se va a establecer como elementos de tipo ambiental, o sea, el aprendizaje. Los instintos no se aprenden, los instintos se heredan. Esta es la concepción, entonces, que prevalece en la época en que Freud desarrolla estas ideas y que también aún ahora tenemos respecto de, ya no tanto de instinto, sino de lo que es la programación genética, en el sentido de que cualquier ser vivo tiene un componente de tipo genético que condiciona, determina, este es el punto, es una determinación de la conducta. Es decir, ningún animal, ninguna planta, ninguna mosca, digamos, va a tener la posibilidad de contradecir el instinto, salvo que, nada más aclaro, a estos animales que han pasado a lo doméstico. Recuerden que domesticar, no solamente se domestican animales, sino también se domestican plantas. El trigo fue domesticado, es decir, convertido en lo parte del domus. El domus es la casa fue el lugar donde el trigo pasa a ser cultivado, pasa a ser producido en la revolución agrícola. Bueno, pues también los animales. Y lo que se ha encontrado es que hay una desviación respecto del instinto en los animales, o en algunos animales, cabría decirlo con más precisión, de tal manera que hay una suerte de desviación de esa cuestión instintual que tiene algunos animales, particularmente, por ejemplo, ocurre con los animales domésticos, como los perros, y se da este ejemplo varias veces corroborado, de cómo hay estos animales tan apegados, estos perros tan apegados a sus amos, que de pronto mueren junto con la muerte de su amo y se dejan morir. Digamos, una especie de suicidio, dejarse morir. Y este es un comportamiento anti-instintivo, antinatural, ¿no? Pero tiene que ver entonces con la presencia de los seres humanos en la vida de estos animales domesticados. Entonces, por otro lado está otra cuestión del estímulo. Perdone, se oye ahí un ruido extraño. Mis vecinos no tienen consideración conmigo. Bueno, está la cuestión del estímulo y la cuestión que hemos estudiado del arco reflejo, que tiene que ver entonces con esta especie de disposición donde hay un estímulo y una respuesta. Lo digo porque entonces tenemos los siguientes elementos. Descartes, que diría, no hay determinación alguna en lo psíquico, o en lo mental, o en lo anímico, o en lo subjetivo. Nada determina a lo subjetivo más que lo propio de lo subjetivo. De ahí, pues, que se puede establecer una verdad que va más allá y completamente más allá de todo lo real, de todo lo que comprende la realidad física o de cualquier otro tipo. Entonces, está Descartes. Luego está esta cuestión biologicista,
zoológica, diría Freud, que tiene que ver entonces con el comportamiento animal. De tal manera que, dicho de esta manera, el aprendizaje que puede tener un animal es un aprendizaje que debe estar de alguna manera articulado con, con el instinto. Es decir, para que rompa con el instinto se necesitan circunstancias excepcionales. Pero es evidente, por ejemplo, que para que haya una domesticación de un animal, un caballo, un perro, relativamente un gato, porque son menos dóciles, para el aprendizaje de ciertas conductas que convienen a los seres humanos, la domesticación ha implicado justamente el establecer una relación de estímulo-respuesta, lo que, como todos sabemos, dio lugar a esto del conductismo y particularmente los experimentos de Pavlov, donde la relación estímulo-respuesta, quiere decir, hay un estímulo y hay una respuesta, esto es observable, cuantificable y demás. Bueno, en esos extremos, Descartes por un lado diciendo el alma solamente tiene, o el espíritu, o el yo, o la conciencia, o la subjetividad, solamente tienen su propio sustento, y las leyes, digamos, que pueden privar en ello son las leyes del pensamiento y no más de ningún otro tipo. Frente a ello está la cuestión biológica, zoológica del entendimiento del comportamiento humano, que tendría que ver entonces con esto de poder ser conducido por las cuestiones instintuales que guían, sobre todo, la preservación de la vida del individuo. Ya he insistido porque lo de individuo, que es un concepto más bien biológico o que se puede entender así. Entonces, tenemos por un lado el instinto, que sería, válgase, interno, pónganse las comillas en interno, que provoca, que condiciona la acción, la actividad, la conducta de los seres vivos, visto en su globalidad. Luego está esta parte del estímulo-respuesta, es decir, el condicionamiento, y particularmente eso que el conductismo enseñó del condicionamiento operante, un condicionamiento entonces que modifica el comportamiento de los seres humanos y que vendría de lo fuera, y cuya base es el arco reflejo. Entre estas posiciones está justamente la concepción freudiana de las pulsiones. Las pulsiones serían como con el instinto internas, pero aquí hay una enorme diferencia. El instinto es un instinto, digamos, que funciona de manera temporal. Válgase. Para la preservación de los seres vivos se requiere la ingesta de agua. Una vez que se satisface aquello, el instinto quedó, digamos, en suspenso, ya la necesidad, subrayo esto porque va a ser una de las categorías que el psicoanálisis va a dejar fuera. La necesidad queda satisfecha y entonces el instinto queda, digamos, apaciguado. En cambio, las pulsiones, que también son internas, que forman parte de la subjetividad en el sentido cartesiano, que dependen de sí mismas, cuyo fundamento es en sí mismo, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas aclaraciones. Entonces, estas pulsiones van a funcionar entonces de una manera interna, pero sin límite temporal. Entonces, de una manera interna, pero sin límite temporal. Es decir, la pulsión es algo que se da en todo momento y las pulsiones funcionan incluso cuando el sujeto no está dentro de su conciencia, sino, por ejemplo, en el sueño. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Qué se entiende? ¿Cómo entiende Freud las pulsiones?
Hay varios conceptos de pulsión, no es uno solo. Freud mismo va dando nuevos conceptos, pero en los 3 ensayos de teoría sexual, que es donde empieza a modelar esta cuestión, las pulsiones aparecen como algo completamente inobservable. Es decir, dirá en las lecciones de psicoanálisis que se trata de un mito teórico, un mito conceptual, es decir, es un modelo. La interpretación, la concepción misma de las pulsiones tiene que ver con un modelo. Freud piensa que de alguna manera la ciencia avanzará y que podrán establecerse cuál es la materialidad, pero quiero subrayar esto. Las pulsiones son a lo que Descartes llamó el cogito. La diferencia está en que el cogito es del lado de la conciencia, mientras que Freud introduce este elemento de las pulsiones del lado en el componente que no tiene que ver con la conciencia, sino tiene que ver con ese hallazgo fundamental de Freud, que es lo inconsciente. De tal manera entonces que las leyes a las que obedecen las pulsiones son leyes que tienen que ver entonces con el aparato psíquico. Entonces recuerden que en la primera tópica, pues Freud distingue entre el inconsciente, preconsciente y consciente. De tal manera, pues, que las leyes del aparato psíquico tampoco existe en el sentido de que existe la mesa, el vaso, la computadora que tengo delante, no. El aparato psíquico es un modelo, diríamos en términos actuales. De esto lo he insistido varias veces, porque uno no va a encontrar, ahí va, esta tesis va a ser interesante. No hay un componente en el individuo que nos diga, aquí está su aparato psíquico. No hay manera de hacerle una trepanación en el cerebro y decir, aquí está el aparato psíquico o el aparato psíquico está localizado en la parte frontal del cerebro. No hay manera de establecerlo porque nunca fue la intención de Freud decir, va a haber un lugar donde aparezca el aparato psíquico. El aparato psíquico permite dar explicaciones de cómo funciona el aparato inconsciente. De la misma manera que Newton crea un modelo para entender cómo funciona el universo y que ese modelo es cambiado, modificado, transformado, y hay otro modelo con Einstein que da otro modelo del universo. Pero no podemos decir que el modelo que utilizan unos u otros esté en la realidad. Es una gran, ya es una discusión de tipo epistemológico que tendría que ver entonces si los modelos están en la realidad o son creación. Si seguimos en el sujeto de la ciencia, el sujeto que crea, inventa Descartes, este sujeto sería entonces el que crea, el que genera el modelo. El modelo es de la teoría, no es de la realidad. Los modelos no son la realidad. Y aunque se diga a veces que se modela la realidad, pues es un poco un exceso en el lenguaje decirlo de esta manera. Bueno, recordemos los componentes que nos indica Freud de lo que es una pulsión. Una pulsión tiene 4 elementos. Y aquí me detengo justamente para enfatizar el elemento donde lo orgánico queda completamente de lado. Y cuando digo queda completamente de lado, queda en el sentido cartesiano de que el aparato psíquico funciona de una manera completamente diferente a lo que es el funcionamiento del cuerpo. Es decir, las pulsiones no son necesidades, no son instintuales. Es más, en más de un sentido, los instintos quedan puestos, pulverizados, dejados completamente de lado frente a las pulsiones. Entonces, una de las cuestiones que acontece con la subjetividad es que la subjetividad esta del tipo inconsciente
va en contra del instinto. Entonces los instintos ya no forman parte de la concepción de la teoría freudiana, sino, si fuera, digamos, lo mismo, pues bastaba con el concepto de instinto, que viene incluso ampliamente desenvuelto por Darwin, donde pareciera pues que esta cuestión de manera del determinismo instintual podría darse. El determinismo instintual quiere decir no vas a poder romper con las leyes del instinto. Sin embargo, en el caso del ser humano hay un rompimiento con el instinto. Y más allá de las cuestiones orgánicas, entonces aparecen las apetencias y este concepto del que hemos dado algunas vueltas, que tiene que ver con el deseo. Entonces, bueno, recuerdo, los elementos que distingue Freud son 4, recuerden, ¿no? Uno es lo que se traduce como el empuje. Algo similar, parecido a lo del instinto. El instinto empuja, el instinto lleva. Pero hay una diferencia muy interesante porque Freud va a decir que lo que caracteriza esta función de las pulsiones, que es el empuje, es que tiene una determinada cantidad. Es decir, el empuje puede ser mensurable, medible. Y Freud deja planteada la cuestión de que pues, en algún momento eso se pueda medir, pero no hay manera. ¿Qué es lo que produce el empuje? El empuje produce una excitación, o diríamos una incitación, algo que mueve la conducta del individuo, que le llama empuje. El segundo elemento, obviamente, a ver, aquí está el asunto, va a tener todos estos elementos relacionados con algo que define el objeto. Pero ese objeto no es el objeto de Aristóteles, no es el objeto de Descartes, es un objeto otra vez que tiene que ver con el psiquismo, con lo psíquico, con lo subjetivo. El segundo elemento, decía yo, es la fuente, es decir, aquella zona, parte del cuerpo que tiene que ver entonces con aquello que localiza una determinada cuestión. Ahorita vemos más adelante la cuestión de la libido, que tiene que ver entonces con las zonas erógenas y las aclaraciones que hay que dar sobre eso, porque hay muchas confusiones a este respecto. Entonces hay una fuente, ¿no? Que es esa zona del organismo donde se origina la excitación. Luego dice Freud que la pulsión busca una descarga, o sea, el impulso, el movimiento de las pulsiones tienden a la descarga. Esa descarga tiene varios conceptos, ¿no? No es una cuestión nada más de tal, porque tiene que ver con otra vez, el empuje es la cantidad, esa cantidad se da en una determinada zona y esa zona esa zona se despliega con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es el placer, recordemos, ¿no? En esta relación que da Freud de placer-displacer, que luego va ampliando, modificando, extendiendo, enriqueciendo, pero que en principio se entiende por placer en el concepto termodinámico o hidráulico en el que se apoya Freud, tiende a justamente bajar el nivel. O sea, la finalidad de la pulsión es bajar esa excitación que viene del empuje, que se despliega en una determinada zona, ahorita vemos cómo. Entonces, es bajar el nivel de yo diría, utilizando un término que no está en Freud, pero que tiene que ver con los sistemas complejos, que es evitar la perturbación en la conciencia.
Entonces la conciencia, para que le resulte placentero algo, es, por un lado, evitar, bajar el nivel de la excitación, el nivel del empuje, decía yo, y por otro lado, el otro componente que tiene, la otra finalidad que tiene la pulsión, es precisamente reducir cualquier exceso. En uno o en otro caso, el modelo, lo que tiene presente Freud, es este modelo homeostático, que es recuperar el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio sería justamente la cuestión de lo placentero. Ahora bien, como bien sabemos, esto que es placentero también puede ser en otro lugar es placentero. Ya hablamos sobre esta cuestión. Cuando digo lugar, me refiero a un lugar en el sentido de la tópica, es decir, lugar en el aparato o en el modelo psíquico. Y finalmente, el cuarto componente, junto con la fuente, el fin y el empuje, el cuarto componente es esta cuestión muy importante de Freud, que es el objeto. Para toda la tradición filosófica, incluso científica en algunos sentidos, el objeto es algo que está ahí, que es independiente del sujeto y que por tanto la idea del conocimiento, la idea de la relación con los objetos, es que el objeto está exactamente fuera del sujeto y por lo tanto se distingue el objeto del sujeto. Sin embargo, Freud introduce una idea muy importante, donde otra vez el aparato psíquico es predominante, o el modelo pulsional es determinante, que es al objeto no se tiene acceso. O sea cual sea la idea de que podamos tener de un objeto, ese objeto está deprivado para el sujeto. Lo que hay es una representación. Yo digo que aquí hay algo parecido a Aristóteles, pero completamente diferente. Para Aristóteles, digamos, tendríamos, voy a decirlo de una manera muy esquemática, tendríamos, por un lado, el objeto, que estaría en la realidad, y en la mente habría una representación de ese objeto. La representación que tengo en mi mente no es el objeto, sino es justamente algo que tiene que ver con la forma. Pero lo interesantísimo de Freud es que nos habla de que hay dos tipos de representación. La representación cosa, que tendría que ver entonces con las pulsiones inconscientes, no el instinto, subrayo, sino las pulsiones inconscientes con toda esta serie de componentes. Y por otro lado, lo que llama Freud, lo que denominó la representación palabra, que tiene que ver con otro lugar psíquico, que sería en este caso el preconsciente. Entonces tendremos dos tipos de objetos. Un objeto representado en el inconsciente, cargado de afectividad, cargado de sexualidad, cargado de libidinalmente, y por otro lado, la representación palabra, que es entonces con lo cual el sujeto puede denominar a ese objeto. Entonces aquí tenemos algo que luego en lo lacaniano no parece no entenderse, es decir, cuando Lacan, siguiendo a Hegel, dice la palabra mata al objeto, lo que se quiere establecer aquí en esta interpretación es que las palabras están en lugar de los objetos. Y dicho de una manera más radical, no tenemos acceso a los objetos como tales, sino a través de este conjunto semiótico, simbólico, que tiene que ver con las palabras, que tiene que ver con el lenguaje, que nos distingue entonces de una representación que pueda tener un animal. Bueno, más adelante Freud nos dice que las pulsiones, hay muchas características de las pulsiones, pero se pueden dividir en dos, en principio. Las pulsiones de conservación
que tienen que ver justamente con el principio de conservación y que tiene que ver entonces, digamos, con aquello que es indispensable para la conservación de la vida del individuo en tanto que eh, eh, separado, digamos, de cualquier otra circunstancia social. Y por otro lado están las pulsiones sexuales que se distinguen ya de lo meramente biológico. ¿Qué es la vida desde el punto de vista biológico? La vida desde el punto de vista biológico tiene que ver con la reproducción. La vida biológicamente es reproducción. De tal manera, pues, que lo característico de lo biológico tendría que ver con la reproducción y por lo tanto estaría ligado, en el caso de los seres humanos, en el caso de los animales de reproducción sexuada, tendría que ver entonces con esta cuestión. Sin embargo, Freud introduce otro concepto, que es el de líbido. La libido no es, en estricto sentido, una cuestión biológica, por más que se le quiera asociar, porque si tenemos instinto de reproducción y líbido, pues entonces ¿para qué tener dos palabras? Tenemos la palabra líbido porque permite pensar otras cosas diferentes. ¿Cómo funciona la líbido? La palabra líbido, que tiene un origen latino, significa algo completamente alejado del instinto que se refiere al amor. La libido, lo libido tiene que ver con el amor, pero un amor particularmente que es el deseo. Esta cuestión del deseo es algo que aleja de lo biológico, ya no es la reproducción en términos, ya no es la idea de la reproducción en términos biológicos, de la reproducción de la especie. El individuo se reproduce en las especies con la conservación de la especie, sino que tiene que ver con el deseo. Y este deseo, esta cuestión libidinal, tendría que entonces que pensarse como un alejamiento, un distanciamiento de lo estrictamente biológico. Dicho de otra manera, las pulsiones sexuales o las pulsiones libidinales no tienen que ver con la reproducción, sino tienen que ver con otro tipo de realización. Y aquí me quiero detener. El instinto, lo natural, se satisface, mientras que el deseo tiene otra categoría, que es el cumplimiento del deseo. Cuando Freud habla de que en los sueños hay una clave, un hilo conductor, que es el deseo, lo que habla es que el sueño busca el cumplimiento de un deseo. Es otro concepto, es otra categoría, nos está hablando de otra cuestión distinta. Y aparece una cuestión también completamente diferente a lo biológico, que es la angustia. La frustración es algo que se puede dar en los animales y también en los seres humanos, pero la angustia es un elemento que tiene que ver con lo interno. Tiene que ver exactamente con esto que Descartes veía como la cuestión del sujeto. ¿Cuál es esa cuestión del sujeto? Hay una angustia. Y cuando una persona vive con angustia, esa angustia es absolutamente evidente. Es como una intuición en el sentido cartesiano. Por más que le digan que no hay cosas, la angustia está ahí justamente como una evidencia. ¿Evidencia de qué? De un sujeto sufriente. Un sujeto que entra entonces en el conflicto, como va a llamar también Freud, en el conflicto psíquico. Entonces, la naturaleza de la discusión del psicoanálisis tiene que ver entonces con el conflicto psíquico. Bueno, entonces, viene aquí la cuestión, si ponemos en correlación los 4 elementos de la pulsión, con lo siguiente. Por ejemplo,
Freud va a introducir, como bien sabemos, una idea donde sexualidad no es genitalidad, donde la sexualidad tiene un concepto más amplio, y de ahí que va a hablar entonces de las zonas erógenas. Un concepto que después los sexólogos y muchos psicólogos evolutivos van a hablar como una especie de ley, digamos, de evolución de lo psíquico, cuando no esa es la intención de Freud. Bueno, estas zonas son, como sabemos, lo oral, lo anal, lo genital y lo fálico. Y es otro elemento que nada tiene que ver con lo biológico. No hay un componente fálico en lo biológico. No hay un componente fálico en los individuos. Lo hay para quienes son sujetos. A ver, veamos. Las llamadas zonas erógenas, pareciera ser que es lo que tiene que ver con un objeto de satisfacción. Pensemos en la pulsión oral. La pulsión oral es, ¿qué es? Es lo que tiene que ver con la conservación, sí, por supuesto, tiene que ver con la conservación porque el bebé tiene que ser alimentado y es alimentado, sea con el pecho materno, sea a través del biberón. Pero tiene, y este es el hallazgo de Freud, no tiene que ver con eso, se ha visto durante siglos, lo que tiene que ver es con que hay una suerte no de satisfacción, sino que tiene que ver con el deseo, el anhelo del objeto, que tiene que ver con esta cuestión del sustituto. Pues una de las cuestiones que observó Freud es que el niño, una vez alimentado, sigue moviendo su boquita. Entonces, este movimiento de la boca no tiene que ver con la conservación. Y el sustituto que culturalmente se les da, pues el chupón o cualquier otro objeto que sea de satisfacción oral, pero no tiene que ver ni con la ingesta, no tiene que ver con la nada, sino tiene que ver con el rodeo, es decir, este elemento de los labios. Pero estos labios que efectivamente no se pegan, que dejan un hueco, que dejan una distancia, donde no hay, digamos, lugar para la satisfacción, pero sí lugar para el anhelo, para lo que no está, para lo que se puede lograr. Entonces, la pulsión oral no es una cuestión, digamos, evolutiva, ya pasó de lo anal, del oral a lo anal, etcétera, sino que lo oral va a permanecer como una expresión del deseo. Más allá del componente, obviamente, social, sino que tiene que ver justamente con la alimentación del otro. Ese otro que lo alimenta, ese otro que lo sostiene, ese otro no solamente lo alimenta, sino le da amor. O, en términos estrictamente freudianos, líbido. Líbido en el sentido amplio de la palabra. Entonces tenemos el amor en estas zonas erógenas. Insisto que no es exactamente el cuerpo, sino el límite, la frontera del cuerpo. El impulso tiene que ver con el quantum, es cuánto se desea algo. Y aquí viene la otra cuestión, que es el fin. ¿Cuál es el fin de esta pulsión libidinal? El fin de esta pulsión libidinal no es la conservación, porque si no, Freud no distinguiría entre pulsiones de conservación y pulsiones sexuales. No tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con este elemento del deseo. Y ese elemento del deseo implica justamente este elemento del placer. Lo placentero es este momento de equilibrio, pero recordemos que hay otro componente que se da, que es este exceso que se vive y que se transforma en goce. Y ese goce, si lo ejemplificamos, es el goce masoquista, ese goce que pareciera ser displacentero,
pero que en realidad es placentero en otro sentido, en otro nivel. Y entonces, el cuarto componente de la pulsión, en la pulsión libidinal, que es el objeto. Y el objeto, en este sentido, queda más radicalmente visto que no se trata de un objeto material, de un objeto de la naturaleza, de un objeto al cual se te tendría acceso, sino un objeto sustituido, un objeto que sustituye, que reemplaza. Y por ejemplo, ahí está el chupón. Sí, efectivamente, pero como mencionaban algunos freudianos, el fumar es un elemento que tiene que ver con la sustitución, pero también esta vinculación que hay con la neurosis obsesiva, donde la pulsión tiene que ver con algo del ahorro, de la tacañería, del poder retener, ¿no? Pensando en lo anal, ¿no? En la retención, que es esa característica que se dice tiene que ver con la pulsión, que lo dice Freud, tiene que ver con la pulsión que se da en la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva hay una retención, pero no se trata de la retención de la caca, no, se trata de la retención de cualquier otra cosa, incluidos los afectos. Entonces, esa retención, ese elemento de retención, ya no es una cuestión solamente biológica, natural, etcétera, sino que tiene que ver entonces con una retención, incluidos los afectos. Bueno, entonces, el sujeto, doy un paso más, el sujeto tiene que ver entonces con una parte que estaría apuntando a este sujeto cartesiano que sería el yo conciencia. Pero ese yo conciencia, como lo insistió muchísimas veces Freud, es apenas la punta del iceberg. Todo el aparato psíquico va abajo. Y pensando en la segunda tópica, lo que tenemos es algo bien interesante, que es, si bien es cierto que hay una parte del yo, una fase del yo que es consciente, también en la segunda tópica, el yo tiene un componente de tipo inconsciente. Entonces, eso rompe completamente con la idea de la predominancia de la conciencia, sino que está hablando de que aún el yo, es decir, aún la conciencia, tiene componentes de tipo inconsciente junto con el ello y el superyo. Bueno, el yo sufre elementos de perturbación que viene dado de las pulsiones del ello o de los mandatos del superyo. Y el ejemplo para mí es esto del ejemplo signore, signor muerte o signorelli. Vamos a recordar los elementos. Freud está en una conversación y entonces en un viaje, va a Herzegovina, va en un viaje, va a atender, se entiende, algún paciente, no está claro a qué va. Y entonces empieza a platicar con su interlocutor en el tren, y entonces de pronto viene el olvido del nombre del pintor Signorelli, el autor justamente de, entre otros cuadros, del Juicio Final. Recordemos eso. El punto para Freud no es nada más el olvido. El olvido puede deberse, como explica ahí en Psicopatología de la Vida Cotidiana, cansancio o a otros elementos, sino el mecanismo con el cual procede. Hay un reemplazo, una sustitución, donde aparecen los dos nombres, también de pintores, que es Botticelli y Voltaire. El análisis que hace Freud es el siguiente. ¿Por qué aparecen estos nombres? O sea, no es nada más explicar el olvido, sino, válgase, la evocación de estos dos nombres. ¿Cuál es el punto
que el consciente rechaza. El tema de la muerte y la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tienen en común Botticelli y Boltraffio? Aparte de ser pintores renacentistas, demás, muy bien. En ambos hay dos letras que son Botticelli, Boltraffio, de Boltraffio. Y ese sería más o menos lo equivalente a los elementos previos al nombre, pero la manera en que desglosa Freud esto es simplemente por el ese que evoca Bosnia. ¿De dónde viene la cuestión de Bosnia? Tiene que ver entonces con otro conjunto de interrelaciones que está presente en el funcionamiento subjetivo de Freud, que tiene que ver con una ciudad, tiene que ver con dos ciudades que van a contraponer. Fíjense, es pasar de el significante pintor, Boltraffio, Botticelli, para pasar a dos ciudades, Bosnia y Herzegovina, o Herzegovina. Lo de Bosnia tiene que ver, entonces, lo que elabora Freud, ahí está el componente subjetivo. No es que otra persona vaya a sacar los mismos nombres, eso no va a ocurrir. Ahí la subjetividad está más que presente, pero con una gran evidencia. La palabra, los nombres Botticelli y Boltraffio están relacionados con otro red de significantes que tiene que ver con la cuestión de una conversación que Freud pretendía o quería olvidar, de la posición de los bosnios entre la muerte. Los bosnios, ante la muerte, hay una gran resignación, le llama la atención a Freud, y hay una relación también bastante interesante de identificación, porque es un médico que le relata a Freud que los bosnios, los turcos en Bosnia, los turcos, no cualquiera, son los turcos, los que reaccionan de manera, digamos, con resignación. ¿Y qué le vamos a hacer, señor? Y señor, en italiano es signore, que corresponde a la palabra alemana Herr. Estas vinculaciones habla de que hay varias conexiones. La primera es esta conexión entre señor, los turcos que le dicen al médico Herr, signore, sa, Herr, le dicen, señor, le dicen, ¿qué le vamos a hacer, señor? ¿Qué? La frase es justamente un significante. La frase, señor, ¿qué le vamos a hacer en estas circunstancias, no? Señor, ¿qué le vamos a hacer en estas circunstancias, no? Que es una expresión que también a veces encontramos en español. Luego, Botticelli y Boltraffio. La conexión es, a ver, Botticelli, y por otro lado, Signorelli. Celli y Signorelli quedan vinculados no por sus significados, no por su tradición histórica, sino por una asociación de palabras, o como dirían los lacanianos, una cuestión que tiene que ver con el significante. No es el nombre Botticelli, no es el nombre Signorelli, sino la terminación. Eli, que corresponde a las dos. Bueno, ¿y Boltraffio? Bueno, la palabra Boltraffio se refiere a esa resignación de los turcos, que ya vimos, tiene que ver con Botticelli.
Pero aquí está el otro componente: muerte, sexualidad. Los turcos celebran, viven con una gran soltura, vamos a decir así, la sexualidad, de tal manera que cualquier trastorno en ese sentido, Freud no lo dice, pero digamos tendría que ver con la impotencia sexual, lo que produce en los turcos, otra vez, es una cuestión de desesperación. Y aquí Freud tiene otro componente más, que es un paciente suyo, al llegar a la aceptación de su impotencia, se suicida. Entonces, aquí la cuestión es: la vida pierde valor en el momento en el que aparece la impotencia sexual masculina. Entonces, hay un contraste entre la desesperación que hay por esta cuestión de la pérdida de la vida sexual y, por otro lado, pérdida, como pueden decirse entre comillas, mientras que hay una conformidad respecto de la muerte. O sea, pareciera, esta es una interpretación, que la desesperación tendría que ver entonces con una resignación ante la muerte ya como finalidad de la vida, pues se acabó ya, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y del otro lado, esta no aceptación, digamos, del rechazo, de que estas cosas que se puedan acabar. Se puede acabar la vida, pero no se puede acabar la vida sexual. Eso genera desesperación. Entonces, aparece una tercera ciudad que es Trafoi, que es donde aparece, donde se dio el caso de este paciente que por ese trastorno, yo diría de impotencia, el paciente se suicidó. Y es algo que para la conciencia del sujeto Freud, es algo que tenía que dejar fuera de la conciencia, que quería dejar, que quería justamente reprimir. Entonces hay una quinta conexión que es entre Trafoi y esta muerte y impotencia que se da en los turcos. Entonces, el término señor se asocia a Her en alemán y Her con Herzegovina, que es el lugar a donde tendría que ir Freud en ese trayecto. ¿De qué se trata? Bueno, aquí está una cuestión que tiene que ver con algo que espero que vayamos viendo poco a poco, de la combinatoria. Los nombres Botticelli y Boltrafio tienen que ver, son parte de lo que en una combinatoria, en un sentido propiamente matemático, que vamos a ver, tiene que ver entonces Botticelli con Bosnia y Boltrafio, Trafio, con la palabra de la ciudad Trafoi. Aquí no son nombres de ciudades, no son nombres de pintores, sino son estrictamente significantes. Y aquí está el punto. El sujeto o la subjetividad es aquello, como va a señalar justamente Lacan, el sujeto es el que se da entre significantes. Representa al sujeto en la medida en que un significante representa a otro significante. Válgase, Botticelli, Boltrafio, para Bosnia y Trafoi. Esta es una cuestión de nombres, insisto, de significantes. ¿Por qué significantes? Porque no se trata ni de los pintores ni de las ciudades. Se trata estrictamente de aquello que está en esta representación palabra y que a su vez tiene que ver con un distanciamiento con la representación cosa, porque ni la muerte ni la sexualidad tienen una representación en lo inconsciente. Justamente son lugares vacíos.
Esto ya es un poco más complicado. Entonces, aquí hay una vinculación, digo yo, una combinatoria que permite entonces ver que esos nombres, Bosnia, Voltrafio, Trafoy, se combinan en una red de relaciones que no son, digamos, ajenas al sujeto y que constituyen su subjetividad, pero esta subjetividad como dispersa, como fragmentada, y que de pronto adquieren una síntesis con la interpretación. El trabajo psicoanalítico, pienso yo, tiene que ver con eso, con la fragmentación, por eso llamamos psicoanálisis, se analiza, y hay una suerte de fragmentación donde las cosas no están relacionadas unas con otras. Parte de la vida del sujeto es completamente independiente de las cosas que nos narra en su novela familiar, y sin embargo, de pronto los hechos actuales tienen que ver con los hechos de la narración que nos viene estableciendo, y de pronto, entonces, la dirección de la cura es esta nueva configuración, una nueva escritura que se puede dar de estas cuestiones. Entonces, sexualidad y la muerte son, digamos, si pusiéramos una analogía, lo que Botticelli y Voltrafio a Signorelli. Signorelli es el nombre olvidado, es el nombre reprimido. ¿Quiere esto decir que el nombre Signorelli siempre estuvo ahí presente, pero reprimido? Esto es donde se ve un funcionamiento de tipo inconsciente y nada tiene que ver con lo biológico, sino tiene que ver con lo pulsional. Bueno, yo dejaría aquí hoy